Protagonistas. Ya son las 6 de la mañana, 52 minutos. Protagonista de esta hora, Armando Balbuena, es líder de la comunidad Wayuu. Esto a propósito de la decisión que tomó la Corte Constitucional de tumbar este decreto, el 1085 del 2 de julio, que declaraba el estado de emergencia económica, social y ecológica en La Guajira. Don Armando, buenos días, gracias por estar con nosotros. Un día de armonía y de equilibrio para sonreír hacia las nuevas generaciones que necesitamos la paz y la vida de todos los colombianos. Don Armando, ¿ustedes cómo reciben esta decisión de la Corte Constitucional? ¿Qué implica para el departamento de La Guajira? Nosotros tenemos que ver lo siguiente. Uno es la Constitución y sus leyes. En Colombia hay vigente más de 6.138.000 leyes. Los colombianos son amantes de la lengua castellana y además son religiosos. Pero en la historia también de Colombia, recordemos que hace breves años ganó el no para la paz. Entonces, Colombia es un país raro. Muchos sectores sociales hoy amanecieron felices porque la Corte tumbó un decreto del estado de emergencia social. Igual, van 18 sentencias del hambre, donde el gobierno Santos no resolvió nada y donde el gobierno Duque no resolvió nada. El gobierno, o sea, el poder ejecutivo actual, trata de resolver. Uno, mediante una declaratoria de emergencia, y dos, sobre unos decretos que siguen vigentes. Nosotros tenemos claro lo siguiente: por calentamiento global, las aguas del mar se han elevado su temperatura y los peces de la costa se alejan. Al alejarse, afecta a 4.000 familias Wayuu en 355 kilómetros de costa que va desde Camarones hasta Castillete. Y al no haber peces en las orillas, entonces eso afecta los nutrientes de los niños y si no hay nutrientes, no hay calorías para la vida. Esa es una cosa esencial del tema de la muerte de los niños y la condena a que el calentamiento global conduce a las nuevas generaciones de seres humanos, y en esta oportunidad está afectando a la nación Wayuu. Sí, señor. Además de ello... Adelante. Sí, digamos. No, siga adelante, señor Balbuena. Además de ello, por calentamiento global, los huracanes son los que abastecen de agua la península de La Guajira, el desierto, y por lo tanto se alejan en el tiempo. Ese es el verdadero acueducto que nosotros los Wayuu hemos conocido y hemos tenido antes de la República, antes que la península fuera de Venezuela, antes que la península fuera de Colombia, antes que la península fuera de el Imperio Católico. Ese es nuestro mejor abastecimiento de agua. Es un fallo que de una u otra manera nos afecta, pero consolida la búsqueda de formas del qué hacer para articular, coordinar y ejecutar los recursos necesarios en las acciones necesarias para garantizar la justicia prospectiva de la nación Wayuu. Sí, señor Balbuena, un poco lo que explicaban las personas es que alrededor de esta decisión de la Corte Constitucional hay una razón, y es que estas cosas que de alguna manera se firmaron en este decreto, en esta emergencia, entonces que se declaró allí en La Guajira, son cosas que se pueden hacer por las vías que ya están establecidas desde el Estado, pero de la misma manera hay otras personas que dicen, pero es que hay un estado de cosas inconstitucional en La Guajira. ¿Cómo solucionar un poco ese problema? En Colombia hay 19 ministerios, 50 viceministerios, 6 departamentos. Esos son 84 cabezas administrativas.
y existe la sentencia T025 sobre su desplazamiento, y además los autos 092 para la protección de mujeres o el 04 por haber un estado de cosas inconstitucionales y declara en riesgo la extinción del pueblo guayú. Después de esas dos sentencias, esos autos, entonces vienen las sentencias del hambre. Hasta el momento solo este gobierno ha intentado hacer algo. Por ejemplo, en breves días se creó el Instituto del Agua. El Instituto del Agua se trata es de coordinar, articular y hacer acciones ejecutando el quehacer sobre el tema del agua. Hay intentos de este gobierno para resolverlo y hay que seguir haciéndolo. Claro, de hecho se dice que se va a continuar con todo el proyecto de acueducto para La Guajira. ¿Se inició ya eso? ¿Cómo va todo ese proceso? Estas cosas simplemente están iniciando. Está lo del agua, pero eso del agua es cómo hacer entender, cómo hacer que Planeación Nacional comprenda que la única forma de abastecer de agua al desierto son las lluvias, y por lo tanto hay que restablecer el orden de las cosas que hizo el presidente, aquel señor que fue dictador de la República, Gustavo Rojas Pinilla, que creó unas rutas de abastecimiento de aguas superficiales, haciendo pozos sobre el suelo, y esos se llenaban de agua en la lluvia, y también unos pozos para extraer el agua con molinos de viento. Eso se hizo hace casi 80 años, todavía funciona, simplemente hay que restablecerlo. ¿Y eso cómo se restablece? Utilizando el sentido común. Es lo único que hay que hacer allá. La búsqueda de los recursos, la utilización del sentido común y la voluntad política de todas las instituciones. Pues señor Valbuena, le agradecemos. Queríamos escuchar también su reacción allí desde el departamento de La Guajira. Es Armando Valbuena, líder guayú, a propósito de esta decisión que toma la Corte Constitucional de tumbar ese decreto con el cual se declaraba esa emergencia económica, social y ecológica en La Guajira. 7 en punto.